Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la bendición de Dios sean con todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, y sobre todo con aquellos buscadores de la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema que, digamos, brevemente, y que es un poco engañoso el título, la diferencia entre un maestro sufi y un maestro chiita. Un poco engañoso porque en realidad yo no voy a estar haciendo una comparación entre maestros, solamente voy a mencionar brevemente un poquito el asunto, nada más. Cuando hablamos de sufismo, dijimos que el sufismo era un camino espiritual dentro del Islam sunnita, es decir, que podríamos decir, primera diferencia, el maestro sufi es un maestro sunnita, ¿no? Para arrancar como en las diferencias. Y ahí uno debería investigar cuáles son las diferencias entre las escuelas, tema sunnita y chiita, tema del cual no voy a tratar, no voy a mencionar acá para nada. Cuando dijimos del sufismo y hablamos de una de las características principales o esenciales del sufismo, es la adhesión a un maestro espiritual, dar la valla a un maestro. Es un tema que dijimos quizás tiene sus complicaciones, sobre todo para los que vivimos en Occidente, que necesitamos encontrar primero un maestro espiritual, sufi, encontrar uno en Occidente. La mayoría se ubican directamente en Medio Oriente y tienen algún representante, quizás en alguna zona de Occidente. Y nosotros quizás no encontremos las distintas ofertas de las distintas taricas, los distintos maestros de las distintas escuelas sufis, como para nosotros tener un punto de comparación a cuál de ellos adherir. Con suerte encontramos una escuela, hay varias, no es que hay una sola, hay varias, y si uno las busca las va a encontrar, pero encontraremos acá solamente a algún representante del maestro, nada más, y no vamos a tener la posibilidad de tomar un contacto directo con el maestro, que eso era, digamos, lo que se realizaba en la antigüedad. Uno se sentaba junto al maestro, lo conocía personalmente, tenía vivencias con él y aprendía de la convivencia junto al maestro espiritual, cosa que acá no lo vamos a poder realizar acá en Occidente. Esa es una gran dificultad que tenemos. Se supone que con la adhesión a un maestro espiritual, uno recibe la baraka de esa escuela sufi, de esa tarika sufi en cuestión, la baraka o la bendición que proviene del propio profeta Muhammad, que se ha ido transmitiendo cadena tras cadena, eslabón tras eslabón de la cadena, maestro tras maestros que han ido recibiendo esa autorización para enseñar y han recibido, entonces han transmitido, recibido esa baraka y la transmiten. Cuando uno adhiere a un maestro espiritual sufi, está recibiendo la baraka de esa tarika y ahí es donde uno comienza su camino espiritual con esto que podríamos decir que es una especie de toque mágico, ¿no? Como decíamos, porque está recibiendo algo que uno no puede corroborar en persona, no puede medir, debe hacer un pequeño salto al vacío, un pequeño paso hacia el vacío, un pequeño prueba de fe, de que realmente confía en ese maestro, en esa tarika, para recibir esa bendición y realizar ese desarrollo espiritual. Cosa que es un poquito compleja. Cuando nosotros nos referimos a los maestros chiitas, ¿qué es un maestro chiita? No estamos hablando de un mujtahid, un ayatollah, aquellos que definen las leyes prácticas, ¿no? Sino lo que es un maestro en el sentido espiritual, el maestro que nos forma espiritualmente y que nos forma en las cuestiones globales de la religión.
más allá de las prácticas concretas. Un maestro chiita, como decía mi maestro, un maestro chiita en realidad es un traductor de hadices. El maestro chiita es el que nos traduce y nos transmite las palabras del profeta y de los imames de Ahlul Bayt. Nos traduce hadices. Eso es lo que fundamentalmente es un maestro chiita. Un maestro que nos traduce esos hadices que se encuentran en árabe, en distintos libros, nos traducen a los idiomas que nosotros hablamos, por ejemplo, acá en Argentina, al español, al castellano, nos traduce. Eso es lo que hace un maestro chiita, nada más. No va a transmitir una baraca, no va solamente a traducir un dicho, un hadiz. Y nosotros aprendemos de ese material de conocimiento, aprendemos de esos hadices. Después por ahí hay algunos que hacen exégesis e interpretaciones de los dichos, pero eso al margen, ¿no? Realmente uno lo que hace fundamentalmente es empaparse de la sabiduría y del conocimiento de lo que son los hadices, de la fuente de hadiz, que hay muchísimos textos. En castellano actualmente tenemos, alhamdulillah, gracias a Dios, muchísimos libros, muchísimo material. 30 años atrás no había prácticamente nada. Yo recuerdo haber estado un año recopilando dichos en castellano y haber juntado unos 500. Este libro que les muestro aquí, este libro, por ejemplo, Al-Hayat, este es uno de 4 tomos. Este libro tiene, este tomo tiene 500 hadices. El libro, los 4 tomos, tiene 2000 hadices. Imagínense lo que es eso. Tenemos la posibilidad de acceso a un material en gran cantidad, con una gran sabiduría. Otro libro de hadices muy bello es el Nahj al-Balagha, que se encuentra también en castellano, que reúne lo que son los discursos, las cartas y los dichos cortos del imán Ali, con él sea la paz, que es el primo y yerno del profeta, el 4.º califa de los califas del Islam, el primer imam de los imames chiitas, e incluso la primera cadena en las sílsilas de prácticamente todas, no todas, pero prácticamente la gran mayoría de las tarikas sufis lo tienen a Ali como el primer eslabón de su cadena, de su sílsila, digamos. Y este libro, que se encuentra disponible ya hace muchos años realmente, alhamdulillah, es un libro maravilloso con los sermones de Ali, con lecciones de historia, lecciones de moral, lecciones de espiritualidad. Impresionante. Hay muchos otros libros como este libro, Tawhid Mufaddal, del imán Sadiq, con él sea la paz, que fue una serie de lecciones o clases que le dio el imán a uno de sus discípulos llamado Mufaddal, hablando exclusivamente sobre el Tawhid, sobre la unidad divina. Y hay muchos otros dichos, hay muchos otros libros de hadices, como por ejemplo la Epístola de los Derechos, Risalatul Hukuk, del imán, lo tenía por ahí, no lo encontré para mostrarlo, del imán Ali Zain al-Abidin, que es un libro chiquito, y es, a mi parecer, el mejor manual de sufismo que yo he leído en 35 años de búsqueda espiritual, y que se lo recomiendo mucho. Muchos de estos libros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la actualidad, en el camino espiritual, sobre todo en el camino espiritual en la escuela chiita, entre los chiitas? Intimar con los libros. Dijo el imán Sadiq, con él sea la paz, pongan todo por escrito, porque va a llegar un tiempo en que la gente solo va a poder intimar con los libros por la ausencia de sabios. Y lamentablemente tenemos una época en que
los sabios están lejos, los sabios a veces no están tan accesibles, hay posibilidad de encontrar entre los medios, entre las redes, en YouTube, hay posibilidades de encontrar contactos con maestros muy importantes, pero los grandes maestros, los mayores maestros, son los que transmiten esta sabiduría del profeta en los hadices. Y esta fuente de hadiz hoy que tenemos disponible en gran cantidad en idioma castellano, alhamdulillah, yo les recomiendo que ustedes las recopilen, se las recomiendo que ustedes lean muchos hadices, que lean y se empapen con esa sabiduría, que eso la va a llevar a un estado mucho mejor que por ahí a otras cuestiones espirituales que uno está buscando. Esta sería entonces pequeña diferencia entre maestro sufi, que lo que hace es transmitir la baraka y que obviamente habrá maestros con enseñanzas, obviamente, pero el que transmite la baraka está la cadena, la principal cabeza de las taricas no se encuentra en Occidente, no las vamos a encontrar en Occidente disponibles para nosotros. Con suerte, si viajamos a Medio Oriente, por ahí encontramos alguno y tenemos que superar la barrera de la comunicación para poder comunicarnos con esa persona. Y los maestros chiitas, el más grande de los maestros chiitas es el que más hadices traduce, porque la esencia principal de un maestro chiita es ser traductor de hadices, transmisor de la sabiduría de otro, no de su propia sabiduría, la sabiduría del profeta Muhammad y la sabiduría de los imames. Con ellos sea la bendición y la paz. Con eso los dejo, eso es todo por el día de hoy. Disculpen que el audio por ahí se mueve un poquito porque tengo el celular en la mano. Y me despido y pregunten lo que quieran preguntar y pídanme el material que quieran pedirme, ¿no? Comuníquense conmigo si desean alguno de estos materiales. Tengo archivos que les puedo pasar por internet, los archivos, no que tengo los libros como para transmitirles y entregárselos en mano. Lamentablemente no, pero sí tengo los archivos como para poder disfrutar de estos y de otros, de muchos libros de fuente de hadices, sunitas y chiitas, tengo todo. Así que me piden lo que quieran. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.